Bienvenidos. Gracias por estar aquí y por dedicar unos minutos de su tiempo a escuchar esta historia, porque lo que vamos a contar hoy no es solo el relato de una batalla, sino el comienzo de una fractura profunda, lenta y dolorosa, que cambió para siempre la forma en que España se miraba a sí misma. Durante mucho tiempo, este país fue un lugar donde las diferencias existían, sí, pero todavía podían convivir bajo una misma idea de futuro, un futuro imperfecto, lleno de tensiones y contradicciones, pero compartido, sostenido por la creencia de que, a pesar de todo, era posible seguir caminando juntos. Ese equilibrio, sin embargo, no era tan sólido como parecía. No se rompió de golpe ni con un solo acontecimiento, porque las grandes divisiones rara vez nacen de un único momento, sino de una acumulación silenciosa de miedos, sospechas y palabras no dichas que poco a poco van erosionando la confianza hasta dejarla irreconocible. España empezó a cambiar antes de que nadie hablara abiertamente de guerra. En las plazas, donde antes las conversaciones fluían sin demasiada cautela, comenzaron a aparecer silencios incómodos. En las tabernas, las risas se volvieron más cortas, más cuidadosas, y en muchas casas, temas que antes se discutían sin miedo, pasaron a evitarse por completo, como si nombrarlos pudiera provocar algo que nadie estaba preparado para enfrentar. No era odio lo que dominaba el ambiente, al menos no al principio. Era miedo. Miedo a perder lo propio, miedo a que el otro avanzara demasiado, miedo a que las diferencias dejaran de ser simples opiniones para convertirse en amenazas reales, y cuando el miedo se instala en una sociedad, empieza a transformar incluso los gestos más cotidianos. Las miradas duraban más de lo normal, las palabras se elegían con más cuidado, y cada rumor que circulaba parecía tener más peso que la verdad. Mientras tanto, los mensajes viajaban de un lugar a otro del país, llevando noticias confusas, órdenes ambiguas y advertencias que nadie sabía cómo interpretar del todo, pero que todos sentían como una señal de que algo se estaba acercando, algo que ya no podía evitarse. No se hablaba de victoria ni de gloria, porque aún no había comenzado la lucha, pero se hablaba de bandos, de posiciones, de líneas invisibles que ya no debían cruzarse, como si España estuviera siendo dividida, sin que la mayoría pudiera intervenir en esa decisión. En muchas familias, hermanos dejaron de compartir ciertas ideas en voz alta. Padres y hijos comenzaron a mirarse con una mezcla de preocupación y distancia, y amistades que habían resistido años de diferencias empezaron a resquebrajarse bajo el peso de una pregunta que nadie se atrevía a formular directamente. ¿Y si el otro está equivocado? ¿Y si el otro es el problema? Antes de que sonara el primer disparo, antes de que se levantara la primera arma, el país ya estaba siendo atravesado por una grieta que no se veía desde lejos, pero que se sentía en cada conversación interrumpida y en cada silencio prolongado. Y es importante detenerse aquí un momento, porque estas historias no se cuentan solas, se construyen entre quienes escuchan y quienes las narran. Así que si esta historia te está llegando, si sientes que vale la pena seguir escuchando hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un comentario. Escribe simplemente: los queremos. Tal vez no somos perfectos contando historias, pero trabajamos con el corazón y creemos de verdad que juntos podemos construir algo que valga la pena. Con el paso de los días, la tensión dejó de ser una sensación difusa y comenzó a adquirir forma, porque cuando una sociedad se acerca al punto de ruptura, los gestos se vuelven más firmes, las decisiones más rápidas y el margen para el diálogo se reduce hasta casi desaparecer. Algunos aún creían que todo podría resolverse con una negociación, que bastaría una conversación más, un acuerdo de última hora, una promesa firme, pero otros ya habían aceptado que el enfrentamiento era inevitable
y empezaron a prepararse para ello, no con entusiasmo, sino con una resignación silenciosa. La noche antes del conflicto fue especialmente pesada. Muchos hombres permanecieron despiertos, mirando al techo o al suelo, intentando convencerse de que aquello sería breve, de que después de una confrontación todo volvería a su lugar, de que el país podría recomponerse sin pagar un precio demasiado alto. Pero en el fondo, incluso ellos sabían que se estaban engañando. Porque cuando una nación llega al punto en que necesita dividirse para avanzar, lo que está en juego no es solo una batalla, sino la idea misma de comunidad, de pertenencia y de futuro compartido. Al amanecer, el aire parecía distinto, cargado de una tensión que no necesitaba palabras para hacerse evidente, y mientras los hombres tomaban posiciones, evitando mirarse demasiado, una certeza comenzó a instalarse lentamente en sus pensamientos. Después de ese día, España no volvería a ser la misma. No porque una batalla pudiera decidirlo todo, sino porque, en ese instante, cada paso hacia adelante significaba dejar atrás algo que ya no podría recuperarse. Y así, incluso antes de que comenzara el combate, antes de que el ruido y la violencia ocuparan el lugar del silencio, España ya estaba rota por dentro, aunque muchos aún no fueran conscientes de ello. Esta fue la calma antes de la ruptura, el momento en que todo parecía suspendido, justo antes de que una sola batalla terminara por dividir un país entero. Bienvenidos de nuevo, y gracias por seguir aquí, porque esta historia no se mueve rápido ni busca impresionar con ruido inmediato, sino que avanza como lo hacen los grandes cambios históricos, de forma lenta, pesada y casi inevitable, hasta que de pronto ya no queda espacio para volver atrás. Después de aquella noche cargada de tensión, España despertó en un estado extraño, como si el país entero hubiera contenido la respiración durante horas, y ahora no supiera muy bien cómo volver a exhalar, porque el miedo que antes se percibía como una sombra difusa comenzó a tomar forma concreta, visible, imposible de ignorar. Las decisiones que durante semanas se habían postergado empezaron a ejecutarse sin demasiadas explicaciones. Los hombres se movieron hacia sus posiciones no con entusiasmo ni con orgullo, sino con una mezcla de disciplina y resignación, conscientes de que estaban a punto de formar parte de algo que los superaba, algo que no habían elegido plenamente, pero que ahora reclamaba su presencia. En ese momento, el miedo dejó de ser una emoción individual y se convirtió en una fuerza colectiva. Ya no era solo el temor a perder lo propio, sino el miedo a quedarse atrás, a parecer débil, a dudar cuando otros avanzaban con determinación, porque en tiempos de tensión extrema, incluso la prudencia puede ser interpretada como traición. España empezó a dividirse no solo en dos bandos visibles, sino en múltiples fracturas internas, algunas silenciosas, otras evidentes, todas dolorosas. Había quienes aún creían que la batalla podría evitarse, que bastaría un gesto, una retirada estratégica, una señal clara de diálogo, pero esas voces comenzaron a perder fuerza frente al sonido creciente de la preparación, de las armas siendo ajustadas, de las órdenes repitiéndose una y otra vez hasta que ya no dejaban espacio para la reflexión. El miedo, cuando toma fuerza, no grita, se instala, y una vez instalado, empieza a dirigir cada movimiento. En los rostros de quienes se alineaban podía verse esa transformación, porque ya no se trataba solo de convicciones políticas o ideológicas, sino de una necesidad más profunda de protegerse, de no quedar expuestos, de no ser los primeros en caer cuando todo comenzara. Muchos de ellos no se odiaban, ni siquiera se conocían. Pero el miedo no necesita odio para funcionar, solo necesita desconfianza. Mientras tanto, lejos del campo donde pronto estallaría el conflicto, la población civil sentía el peso de una incertidumbre constante.
porque cuando los rumores se convierten en realidad, la vida cotidiana empieza a fragmentarse, y lo que antes parecía estable se vuelve frágil de un momento a otro. Las puertas se cerraban antes de lo habitual, las calles se vaciaban más rápido, y en muchas casas el silencio ya no era solo incómodo, sino inquietante, cargado de preguntas sin respuesta y de presentimientos que nadie quería confirmar. España avanzaba hacia la batalla empujada por una fuerza que ya no controlaba. No era solo una cuestión de poder o territorio, sino de miedo acumulado, de desconfianza prolongada y de decisiones tomadas demasiado tarde, cuando las opciones reales ya se habían reducido a casi ninguna. Y aquí es importante detenernos un instante, porque estas historias no existen sin quienes las escuchan y las sienten. Así que si esta narración te está llegando, si percibes que detrás de cada palabra hay una intención honesta de comprender, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un comentario. Escribe simplemente, los queremos. Tal vez no somos perfectos contando historias, pero trabajamos con el corazón y creemos sinceramente que juntos podemos construir algo que valga la pena. A medida que las horas pasaban, la tensión se volvió insoportable, porque cuando el miedo domina una situación, incluso el tiempo parece comportarse de otra manera, estirándose, volviéndose pesado, como si cada minuto tuviera un peso mayor que el anterior. Los hombres esperaban una señal, esperaban una orden definitiva, y en esa espera, muchos comenzaron a comprender que, independientemente del resultado, algo esencial ya se había perdido, porque una vez que una nación permite que el miedo guíe sus pasos, recuperar la confianza se convierte en una tarea casi imposible. Finalmente, el momento llegó, no con un estallido inmediato ni con un grito heroico, sino con una serie de acciones encadenadas, con movimientos calculados que transformaron la tensión en enfrentamiento y la expectativa en realidad. La batalla comenzó no como un acto de furia descontrolada, sino como la consecuencia lógica de semanas, meses y años de acumulación emocional, de palabras mal interpretadas y de decisiones tomadas bajo presión. España entró en combate contra sí misma, y en ese instante, la división dejó de ser una idea abstracta para convertirse en algo tangible, irreversible, porque cada paso adelante reforzaba la separación y hacía más difícil imaginar un regreso al punto de partida. El miedo había tomado fuerza, y ahora dirigía el curso de los acontecimientos. Bienvenidos de nuevo, y gracias por permanecer aquí, porque este es el punto de la historia en el que ya no hablamos de presentimientos ni de tensiones ocultas, sino del momento exacto en que todo aquello que llevaba tiempo acumulándose finalmente salió a la superficie y se convirtió en una realidad imposible de detener. El día amaneció sin solemnidad, sin señales claras de lo que estaba a punto de ocurrir, como si la naturaleza misma se negara a advertir a quienes estaban a punto de enfrentarse. Y durante las primeras horas, todo pareció avanzar con una normalidad inquietante, demasiado tranquila para lo que se avecinaba. Pero esa calma no era paz, era contención. Los hombres ocuparon sus posiciones con movimientos mecánicos, repitiendo gestos aprendidos, evitando mirar demasiado a quienes tenían enfrente, porque en ese instante, reconocer al otro como persona resultaba más difícil que verlo como parte de un bando, de una idea, de una amenaza abstracta que justificara lo que estaba a punto de suceder. La batalla no comenzó con un solo gesto decisivo, sino con una cadena de acciones pequeñas, casi insignificantes por separado, pero devastadoras en conjunto, porque cuando dos lados se preparan para el enfrentamiento, basta un movimiento mal interpretado para que todo se ponga en marcha. Un paso adelante, una orden repetida, un sonido seco que rompió el silencio. Y de pronto, ya no hubo espacio para la duda. El ruido sustituyó a la reflexión, y el miedo,
que hasta entonces había dirigido los preparativos desde la sombra, dio paso a una urgencia brutal que empujaba a avanzar, a reaccionar, a sobrevivir, porque en medio del enfrentamiento ya no importaban las razones profundas ni las diferencias ideológicas, sino la necesidad inmediata de no caer. España se enfrentó a sí misma en un escenario donde cada grito, cada movimiento y cada caída reforzaban una verdad incómoda. Aquella batalla no era solo un choque de fuerzas, sino la expresión física de una ruptura que llevaba tiempo gestándose en el interior del país. No hubo héroes claros, no hubo gestos limpios, hubo confusión, miedo y una sensación constante de estar perdiendo algo que no podría recuperarse jamás. Los hombres luchaban sin tiempo para pensar en el significado de lo que hacían, porque pensar demasiado en medio del caos era un lujo peligroso. Y aún así, en breves instantes de lucidez, algunos alcanzaban a comprender que, incluso si sobrevivían a ese día, ya no regresarían siendo los mismos. La batalla avanzó sin orden aparente, empujada por la inercia de decisiones tomadas demasiado tarde, y cada intento de imponer control parecía generar aún más desorden, porque cuando una nación se rompe en dos, ninguna de las partes puede reclamar una victoria limpia. Mientras tanto, lejos del campo de enfrentamiento, el eco de lo que estaba ocurriendo se filtraba en los hogares, en las ciudades y en los pueblos, transformando la espera en angustia, porque no saber era casi tan doloroso como saber demasiado. Las horas pasaron sin que nadie pudiera decir con certeza quién estaba ganando, si es que ganar seguía teniendo algún sentido en ese punto, y a medida que el cansancio se acumulaba, la batalla comenzó a mostrar su verdadero rostro, uno en el que la fuerza bruta daba paso a la desesperación y la disciplina se debilitaba frente al agotamiento. Y en medio de todo eso, ocurrió algo que pocas veces se menciona cuando se habla de grandes enfrentamientos: el silencio interior. Ese instante breve, casi imperceptible, en el que alguien se da cuenta de que la línea que lo separaba del otro ya no existe, de que el enemigo podría haber sido un vecino, un conocido, alguien con quien alguna vez compartió una conversación banal, sin imaginar que terminarían separados por una violencia tan profunda. Es en ese momento cuando la batalla deja de ser una estrategia y se convierte en una herida que no distingue bandos. Si esta historia te está llegando, si sientes el peso de lo que estamos contando y entiendes que estas palabras buscan algo más que relatar hechos, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un comentario. Escribe simplemente: los queremos. Tal vez no somos perfectos contando historias, pero trabajamos con el corazón y creemos que juntos, escuchando y reflexionando, podemos construir algo que valga la pena. Cuando el enfrentamiento comenzó a apagarse, no llegó la sensación de alivio que muchos habían imaginado, porque el silencio que siguió al ruido no trajo calma, sino una claridad dolorosa, la certeza de que algo esencial había sido destruido y que ninguna victoria podría devolverlo a su lugar original. El campo quedó marcado no solo por los restos visibles del combate, sino por una división mucho más profunda, una que ya no podía ocultarse ni minimizarse, porque España había cruzado un umbral del que no había retorno inmediato. Ese día no resolvió el conflicto, lo transformó, y al hacerlo dejó al país frente a una pregunta incómoda que nadie sabía cómo responder. ¿Qué viene después de enfrentarse a uno mismo? La batalla había terminado, pero la ruptura apenas comenzaba. Bienvenidos de nuevo, y gracias por seguir aquí, porque después del ruido, después del enfrentamiento y de la violencia que lo cubrió todo, llega siempre un momento más silencioso, más lento y mucho más difícil de enfrentar. El momento en que una nación empieza a preguntarse qué ha quedado realmente después de la batalla. Cuando el combate terminó,
No hubo celebraciones claras ni gestos de alivio sincero, porque el silencio que se extendió sobre el campo no se parecía a la paz, sino a una pausa pesada, incómoda, llena de miradas que evitaban encontrarse y de pensamientos que nadie se atrevía a decir en voz alta. España no despertó victoriosa, despertó cansada. Los hombres que habían luchado comenzaron a retirarse sin saber muy bien cómo interpretar lo que acababa de ocurrir, porque aunque las armas habían callado, la sensación de ruptura seguía presente, incrustada en el ambiente, en los cuerpos agotados y en la forma en que cada uno observaba al otro con una mezcla de distancia y desconcierto. Muchos habían imaginado que, una vez terminada la batalla, todo se aclararía, que habría una línea definida entre ganadores y perdedores, que alguien podría señalar el resultado y decir que el sacrificio había tenido sentido. Pero la realidad fue muy distinta, porque lo que quedó fue una sensación compartida de pérdida, una conciencia difusa de que algo importante se había quebrado sin que nadie supiera exactamente cómo repararlo. Las decisiones tomadas bajo presión comenzaron a mostrar sus consecuencias. Las palabras pronunciadas con rabia regresaron como ecos incómodos, y las divisiones que antes parecían necesarias empezaron a sentirse como heridas abiertas que no podían cerrarse con facilidad. España había luchado, pero no había ganado. Y lo más difícil de aceptar no era la ausencia de una victoria clara, sino la comprensión de que, incluso quienes creían haber logrado algo, lo habían hecho a un costo demasiado alto, uno que no se medía en territorio ni en poder, sino en confianza perdida y en vínculos rotos. En los días que siguieron, el país intentó volver a una normalidad que ya no existía. Las calles se llenaron de movimiento otra vez, las actividades cotidianas se reanudaron lentamente y la vida continuó, al menos en apariencia, pero bajo esa superficie se escondía una tensión persistente, una sensación de fragilidad que hacía que todo pareciera provisional, como si cualquier gesto pudiera volver a desencadenar el conflicto. Las conversaciones cambiaron. Ya no se hablaba con la misma libertad. Las opiniones se expresaban con cautela, y en muchas familias, el tema de la batalla se convirtió en algo que se evitaba deliberadamente, no porque hubiera sido olvidado, sino porque recordarlo resultaba demasiado doloroso. España había entrado en una etapa distinta, una en la que la victoria dejó de ser una idea clara y fue reemplazada por una necesidad urgente de sobrevivir a las consecuencias de lo ocurrido. Y es aquí donde la historia se vuelve más humana, porque más allá de las estrategias y de los enfrentamientos, lo que quedó fueron personas intentando entender cómo seguir adelante después de haberse visto reflejadas en un conflicto que las superó. Personas que regresaron a casa con más preguntas que respuestas. Personas que descubrieron que el verdadero impacto de la batalla no estaba solo en el campo donde se luchó, sino en la forma en que cada uno comenzó a mirar a su vecino, a su amigo y, en muchos casos, a sí mismo. Si esta historia te está tocando, si sientes que no estamos hablando solo del pasado, sino de emociones y decisiones que siguen siendo relevantes hoy, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un comentario. Escribe simplemente, los queremos. Tal vez no somos perfectos contando historias, pero trabajamos con el corazón y creemos de verdad que juntos podemos entender mejor lo que nos une y lo que nos separa. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que aquella batalla no había cerrado un capítulo, sino que había abierto una etapa más larga y compleja, una en la que las consecuencias se manifestaban de formas menos visibles, pero igual de profundas. Las instituciones intentaron recuperar el control. Los discursos buscaron justificar lo ocurrido. Las explicaciones se multiplicaron, pero ninguna de ellas logró borrar del todo la sensación de que el país había cambiado de manera irreversible. España seguía siendo España, pero ya no era la misma.
no porque hubiera perdido su identidad, sino porque ahora cargaba con una experiencia que la había transformado desde dentro, una experiencia que obligaba a replantear la idea de unidad, de pertenencia y de futuro compartido. La batalla había terminado, sí, pero su verdadero impacto apenas comenzaba a sentirse, y en esa etapa posterior, silenciosa y prolongada, quedó claro que no había vencedores reales, solo distintas formas de asumir una pérdida común. Algunos eligieron aferrarse a la idea de que todo había sido necesario. Otros comenzaron a cuestionar decisiones que antes parecían incuestionables, y muchos simplemente intentaron seguir adelante sin mirar demasiado atrás, convencidos de que recordar demasiado podría abrir heridas que aún no estaban listas para sanar. Pero las heridas, aunque se oculten, no desaparecen solas. España aprendió, de la manera más difícil, que las divisiones internas no se resuelven con rapidez, y que cuando una nación se enfrenta a sí misma, el proceso de reconstrucción es largo, incierto y lleno de contradicciones. La batalla no había dado respuestas claras, solo había dejado una realidad compleja, incómoda y profundamente humana, una realidad en la que todos, de una forma u otra, habían perdido algo. Bienvenidos de nuevo, y gracias por seguir aquí, porque después de la batalla, después del enfrentamiento y de las decisiones que ya no podían deshacerse, llegó un periodo mucho más largo y silencioso, un tiempo en el que España tuvo que aprender a convivir no con el ruido del conflicto, sino con su ausencia, que a veces puede ser incluso más difícil de soportar. El país entró en una etapa extraña, marcada por una calma que no era paz, sino una especie de pausa tensa, en la que las heridas seguían abiertas aunque nadie hablara de ellas directamente, y en la que cada gesto cotidiano parecía cargado de un significado nuevo, más frágil, más consciente. Las calles volvieron a llenarse de gente. Los mercados recuperaron su ritmo. Las conversaciones regresaron poco a poco. Pero algo había cambiado en la forma en que los españoles se miraban entre sí. Había más cautela, sí, pero también una resistencia silenciosa, una capacidad profunda de seguir adelante incluso cuando el pasado pesaba. Porque si algo ha demostrado siempre la historia de España, es que su gente sabe levantarse, incluso cuando el camino parece roto. España no es un país que se rinda fácilmente. Es un país que aguanta, que soporta, que se adapta. Y en ese silencio posterior a la batalla, esa fortaleza comenzó a manifestarse no en grandes discursos, sino en pequeños actos cotidianos, en la voluntad de reconstruir la vida diaria sin negar lo ocurrido, pero sin dejar que el dolor definiera por completo el futuro. Las familias aprendieron a convivir con recuerdos difíciles. Las comunidades buscaron nuevas formas de entenderse. Y aunque las divisiones no desaparecieron, muchos españoles empezaron a demostrar algo fundamental: la capacidad de seguir siendo humanos incluso después de haberse enfrentado a lo peor de sí mismos. Ese silencio no fue vacío, fue reflexión, fue cansancio, pero también fue una oportunidad, porque cuando el ruido se apaga, queda espacio para escuchar, para pensar y para reconocer que, a pesar de todo, hay algo que une más de lo que separa. España siguió adelante gracias a su gente, a personas comunes que no aparecen en los libros de historia, pero que sostienen un país con su trabajo, su paciencia y su manera de enfrentar la adversidad sin perder la dignidad. Y aquí queremos detenernos un momento, no solo como narradores de esta historia, sino como personas que sienten un profundo respeto por quienes la escuchan. Si esta historia te está llegando, si sientes que hablamos con honestidad y con cariño, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un comentario. Escribe simplemente: los queremos. De verdad lo decimos. Queremos a esta comunidad. Admiramos la fuerza de la gente de España y trabajamos cada día con la intención de estar a la altura de quienes nos escuchan.
Tal vez no somos perfectos contando historias, pero creemos que juntos, con respeto y con curiosidad, podemos construir algo que valga la pena. Con el paso del tiempo, el recuerdo de la batalla comenzó a transformarse. No desapareció, pero cambió. Se volvió más complejo, más matizado, menos inmediato, y aunque seguía doliendo, ya no dominaba cada pensamiento, porque la vida, incluso después de las rupturas más profundas, siempre encuentra la forma de continuar. España aprendió a vivir con su pasado sin quedar atrapada en él. No fue un proceso rápido, ni sencillo, pero fue posible gracias a una característica que ha definido siempre a su gente: la capacidad de resistir sin perder la identidad, de adaptarse sin olvidarse de quién es. El silencio después del ruido no trajo respuestas claras, pero sí dejó una lección importante: que las batallas pueden dividir un país, pero solo las personas deciden si esa división se convierte en un final definitivo o en un punto de partida para algo distinto. Y aunque la herida seguía ahí, visible para quienes querían verla, España demostró que su historia no se define solo por sus rupturas, sino también por la fuerza con la que es capaz de seguir adelante. Bienvenidos una última vez a esta historia, y gracias por haber llegado hasta aquí, porque quedarse hasta el final no es solo una cuestión de tiempo, sino de atención, de respeto y de voluntad de comprender. Y eso ya dice mucho de quienes están escuchando. Después de la batalla, después del ruido, del miedo y del silencio que vino después, España siguió existiendo, siguió avanzando día tras día, pero lo hizo de una manera distinta, con una conciencia nueva, más pesada quizá, pero también más profunda, porque hay momentos en la historia de un país que no lo destruyen, pero sí lo transforman para siempre. España ya no era la misma, no porque hubiera perdido su esencia, sino porque había aprendido algo que no puede desaprenderse, algo que queda grabado en la memoria colectiva y que cambia la forma en que una nación se mira a sí misma y a su pasado. Las cicatrices seguían ahí, algunas visibles, otras escondidas en gestos, silencios y decisiones cotidianas. Pero con el tiempo, esas cicatrices dejaron de ser solo heridas abiertas y empezaron a convertirse en recordatorios, en señales de lo que ocurre cuando las divisiones internas crecen sin control y cuando el diálogo se rompe antes de tiempo. España tuvo que reconstruirse no solo en lo material, sino en lo emocional. Reconstruir la confianza, reconstruir la convivencia, reconstruir la idea de que, a pesar de las diferencias, era posible seguir compartiendo un mismo espacio, una misma historia y un mismo futuro, aunque ese futuro ya no pudiera parecerse al que se había imaginado antes. No fue un camino recto. Hubo retrocesos, hubo errores, hubo momentos en los que el pasado volvió a pesar más de lo esperado, pero incluso así, el país siguió adelante, sostenido por su gente, por personas comunes que, lejos de los grandes discursos y de las decisiones históricas, hicieron lo único que sabían hacer: vivir, trabajar, cuidar de los suyos y mantener encendida la vida cotidiana. Porque si algo define a España, más allá de sus conflictos y de sus momentos oscuros, es la fortaleza de su gente. Una fortaleza que no siempre es ruidosa ni espectacular, pero que se manifiesta en la capacidad de resistir, de adaptarse y de no perder la dignidad incluso en los momentos más difíciles. España no se reconstruyó de un día para otro, se reconstruyó poco a poco, con paciencia, con contradicciones, con memoria y también con olvido selectivo, porque a veces olvidar ciertas cosas es una forma de sobrevivir, aunque nunca deba confundirse con negar lo ocurrido. Con el paso de los años, la batalla dejó de ser solo un episodio doloroso y se convirtió en una referencia, en un punto de inflexión que ayudó a entender mejor los límites, los riesgos
y las consecuencias de una sociedad profundamente dividida, no como una lección cerrada, sino como una advertencia permanente. España aprendió que la unidad no es algo garantizado, que se construye todos los días, en pequeñas decisiones, en conversaciones difíciles y en la voluntad de escuchar, incluso cuando no es cómodo hacerlo. Y en ese aprendizaje, el país demostró algo fundamental, que es posible cargar con un pasado complejo sin quedar atrapado en él, que se puede avanzar sin borrar la historia, y que la identidad no se pierde por reconocer los errores, sino por negarlos. Antes de terminar, queremos detenernos un momento, no solo para cerrar esta historia, sino para hablar directamente a quienes la han escuchado. Si has llegado hasta aquí, si has acompañado cada parte, cada reflexión y cada silencio, queremos decirte algo con total sinceridad. Los queremos. Queremos a esta comunidad. Queremos a quienes escuchan con atención, a quienes reflexionan, a quienes comentan y a quienes sienten que las historias no son solo entretenimiento, sino una forma de entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Tal vez no somos perfectos contando historias, tal vez cometemos errores, pero trabajamos para ustedes, con respeto, con honestidad y con mucho cariño. Y creemos de verdad que juntos podemos construir algo valioso, algo que vaya más allá de un solo vídeo. Si esta serie te ha gustado, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un comentario escribiendo simplemente «Los queremos». Ese pequeño gesto nos recuerda por qué hacemos esto. La batalla que dividió España no tuvo un final claro ni una victoria limpia, pero dejó una herencia importante, la conciencia de que las divisiones internas tienen un costo profundo, la certeza de que el diálogo importa, y la demostración de que, incluso después de los momentos más oscuros, un país puede seguir adelante si su gente no renuncia a su humanidad. España ya no era la misma, pero seguía siendo España, más compleja, más consciente y, quizás, más fuerte de lo que parecía. Gracias por escuchar.